Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a trabajar con la clase sobre entrevistas individuales y entrevistas grupales. En primer lugar, vamos a situar la técnica de entrevista individual y entrevista grupal en el marco de lo que son los diseños de investigación. Como ustedes vieron en clases anteriores, la idea es que cuando uno piensa un diseño de investigación, puede tener un diseño estructurado o un diseño abierto y si no un diseño flexible, en el que se toman un conjunto de decisiones mínimas que después se pueden ir revisando a lo largo de la investigación. Entonces, cuando pensamos en el trabajo con entrevistas individuales, pensamos en la delimitación de un problema como una de las primeras decisiones del proceso de investigación, en la que la idea es poder recuperar el mundo de las representaciones del otro, es decir, recuperar el mundo de las miradas, las acciones, las representaciones que tienen los actores sociales. Es decir, cómo los actores sociales explican las acciones que realizan y por qué. Cuando pensamos entonces en poder abordar este tipo de problemas de investigación, podemos pensar en la utilización de diferentes técnicas de investigación. Una de ellas es la entrevista individual, otra es la entrevista grupal, otra es la historia de vida que estuvimos viendo en una clase anterior, y otra es la observación participante que vamos a ver en una clase posterior. Así entonces, como para contextualizar, podemos señalar esta cuestión, ¿no? De que para poder trabajar con entrevistas individuales y o entrevistas grupales, lo importante es que la decisión que se toma en relación al uso de esas técnicas que ahora vamos a desarrollar en profundidad tienen que ver directamente con el problema de investigación. Es decir, para el uso de cualquier técnica, lo importante es que la elección de esa técnica está orientada por el problema de investigación que tenemos. Bien, entonces, cuando pensamos recién decíamos en la perspectiva cualitativa y el uso de las técnicas de investigación cualitativas, entre las cuales están las entrevistas individuales y grupales, pensamos en escuchar el relato de las personas acerca de determinadas cuestiones que nosotros proponemos como investigadores. Eso Schutz lo llamó las interpretaciones de primer grado. Y luego existe una segunda instancia, que son las interpretaciones de segundo grado, es decir, las interpretaciones que hace el propio investigador de las representaciones y las interpretaciones de primer grado que realizó el actor social. Bien, cuando pensamos en entrevistas individuales, ¿en qué pensamos en términos de investigación? En primer lugar, es importante hacer una distinción entre las investigaciones que realizan entrevistas individuales, por ejemplo, las entrevistas profesionales o las entrevistas de asesoramiento jurídico y las entrevistas de investigación. ¿Por qué? Por esto que decíamos, porque las entrevistas profesionales, como puede ser una entrevista de recursos humanos para tomar a un empleado, o las entrevistas de asesoramiento jurídico, son entrevistas que están guiadas por esas disciplinas. En cambio, en investigación social, las entrevistas individuales y colectivas van a estar orientadas por el problema de investigación que se tiene. Y, digamos, una cuestión importante es que las entrevistas individuales tienen como fundamento la conversación de la vida cotidiana. Es decir, nosotros en nuestra vida cotidiana tenemos, digamos, una interacción con otros y podemos de alguna manera preguntar, obtener respuestas, etc. Entonces, tenemos algunos fundamentos sobre cómo realizar una entrevista desde la vida cotidiana. Pero la diferencia con la entrevista científica tiene que ver con que esa entrevista científica está guiada fundamentalmente por la pregunta de investigación. Si digamos, enfocamos la mirada a la entrevista individual, primero vamos a ver la entrevista individual y después vamos a ver las entrevistas grupales, podemos pensar que la entrevista individual es el proceso de construcción de información habitualmente más utilizado en las ciencias sociales. Cuando nosotros pensamos en las investigaciones cualitativas, habitualmente o gran parte de las investigaciones cualitativas utilizan las entrevistas individuales. Y si pensamos en una definición, podemos decir que las entrevistas individuales son una estrategia para obtener información mediante una conversación profesional con una o varias personas para una investigación o para contribuir a los diagnósticos sociales.
Es un poco lo que recién veníamos diciendo, ¿no? Esta cuestión de el vínculo directo que existe entre la pregunta de investigación y las entrevistas y la estrategia metodológica que vamos a utilizar, la técnica, que es la entrevista individual, que, digamos, se relaciona directamente con ese problema de investigación. Ahora bien, si pensamos en entrevistas individuales, es importante señalar que existen distintos tipos de entrevistas. Muchos autores han desarrollado distintas tipologías respecto de los diferentes tipos o formas de entrevistas individuales que existen. Nosotros aquí vamos a recuperar una propuesta que señala la existencia de 3 tipos de entrevistas: las entrevistas cara a cara, las entrevistas telefónicas y las entrevistas virtuales, y vamos a analizar también el grado de espontaneidad en la interacción. Como se puede ver en la filmina, la idea es que puede haber una interacción baja, es decir, cuando en realidad no se propicia la interacción con el otro, sino que el investigador lleva cerca una pregunta con respuestas cerradas, muy vinculado a los cuestionarios de los métodos cuantitativos. Luego, digamos, tenemos la interacción media, en la cual el investigador aporta o realiza una entrevista guiada por una serie de preguntas que pensó previamente, es decir, entrevistas basadas en un guión. Y luego están las entrevistas con un grado de interacción verbal alto, en la cual no se utiliza ningún tipo de soporte, de recurso, de guión, sino que se espera y se establece una relación abierta y una interacción abierta con el otro. Y la idea es que vayan surgiendo los temas en esa conversación. Entonces, si pensamos en estos 3 tipos de entrevistas, cara a cara, telefónica y virtual, podemos señalar que existen 2 tipos de entrevistas que son las que habitualmente se utilizan en las investigaciones académicas de las ciencias sociales. Por un lado está la entrevista personal cara a cara, semiestructurada, y por otro lado está la entrevista personal no estructurada. La entrevista personal semiestructurada es una entrevista en la que se supone y se espera una interacción con una persona que uno va a entrevistar, el investigador, la investigadora va a entrevistar. Y esa interacción está guiada por la presencia y la existencia de un guión de entrevista. ¿Qué supone esto? Que uno como investigador previamente piensa cuáles son las preguntas que quiere hacer en función de su problema de investigación, en función de los conceptos que tiene para el problema de investigación y en la construcción de diferentes temas vinculados a esos conceptos y a esa pregunta de investigación. Entonces, la elaboración de un guión un poco depende de eso, del problema y de los conceptos que se tienen. Uno define, una vez que tiene, digamos, esa delimitación, los diferentes temas que le gustaría abordar y piensa preguntas que se vinculan con cada uno de esos subtemas. Por ejemplo, si tenemos una investigación sobre representaciones educativas de jóvenes, podemos tener, digamos, una serie de conceptos que tenga que ver con qué son las representaciones, qué es la educación, y en función de eso poder hacer preguntas, pensar preguntas en torno al concepto de representaciones y al concepto de educación que tengamos. En cambio, la entrevista personal no estructurada supone que el investigador tiene las preguntas en la cabeza, pero no arma un guión en función de su problema y de sus conceptos para desarrollar a lo largo del intercambio que se produce en el momento de la entrevista. ¿Y esto qué implica? En algún momento implica la cuestión de no imponerle al otro preguntas en particular, no imponerle al otro nuestro propio mundo de representaciones. Esto lo podemos relacionar con lo que señalábamos en la clase anterior sobre las entrevistas biográficas semiestructuradas y las entrevistas biográficas narrativas. Mientras la entrevista biográfica semiestructurada estaba basada en un guión y era el investigador el que suponía una organización temporal de la vida del otro, la entrevista biográfico-narrativa implicaba que era digamos, la persona entrevistada quien contaba sus propias temporalidades. Acá pasa un poco lo mismo, sacando la cuestión de la temporalidad que es propia de las entrevistas biográficas. La idea es que el investigador, si hace una entrevista semiestructurada,
utiliza un guión en el que va pensando cuestiones sobre, por ejemplo, la educación, si es pública, privada, puede preguntar sobre cuestiones que tienen que ver con la elección de la escuela, con las decisiones que se toman en relación a quién compra los útiles, cuestiones que tengan que ver con la repitencia, con el abandono. Entonces, sobre todas esas temáticas que tienen que ver con la educación, uno puede ir elaborando preguntas. Y eso implica desarrollar una entrevista individual no estructurada, estructurada. Si nosotros si nosotros pensamos en una entrevista no estructurada, no pensamos en ese conjunto de preguntas. Por supuesto las pensamos y las tenemos en la cabeza, pero no las traducimos a un conjunto de preguntas que se desarrollan a lo largo del intercambio que vamos a tener en el momento y en el contexto de la entrevista. Entonces, esas son entrevistas las entrevistas no estructuradas son entrevistas en las que no se utiliza un guión de entrevista. Bien, si pensamos en los postulados básicos para el desarrollo de las entrevistas, ya sea no estructuradas o semiestructuradas. Por un lado, tenemos que pensar en la cuestión de la no directividad. Es decir, la idea de que cuando hablemos con la otra persona no estemos orientando en la manera en que nos expresamos la posible respuesta del otro. Es decir, si quiero preguntar sobre un momento crítico que la persona vivió, no es lo mismo preguntarle, quisiera que me cuentes cómo sufriste cuando atravesaste tal situación, que preguntarle, bueno, quisiera que me cuentes cómo viviste esa situación. Porque, digamos, en el primer ejemplo estamos orientando a que nos cuente cómo sufrió, cómo lo vivió, y en el otro estamos diciendo, bueno, vos contanos cómo lo viviste. Podés haber sufrido más o menos, pero es una cuestión ya de decisión del entrevistado qué es lo que nos va a decir respecto de esa situación. Por otro lado, siempre cuando pensamos en entrevistas, pensamos en relaciones asimétricas. ¿Qué quiere decir? Que en una entrevista siempre hay alguien que tiene un mayor poder que el otro. Y eso tiene que ver o se define muchas veces, de acuerdo a las posiciones que se tienen dentro de la entrevista. Es decir, si yo soy un profesor universitario y voy a hacer entrevistas con sectores populares, habitualmente lo que suele ocurrir es que las personas de los sectores populares consideran que la profesora de la universidad tiene un saber importante, y entonces se establece ahí una relación de poder que yo como investigadora debería tratar de desnaturalizar, de desentrañar, para que el otro no sienta que porque yo soy una profesora universitaria, él no tiene nada interesante para decir. De hecho, muchas veces nos puede pasar que el otro diga, pero yo no tengo nada particular, no tengo mi historia o mi vida o lo que yo pienso sobre la educación, no tiene necesariamente nada interesante ni particular. La idea del investigador es transmitirle que sí, que por eso lo queremos entrevistar, porque queremos conocer su propio mundo de representaciones, porque queremos darle voz a su mundo de explicaciones, de construcción simbólica respecto de determinada cuestión que se quiere investigar. Siempre tenemos que tener una posición de apertura frente a lo que el otro nos cuente. Es decir, uno como investigadora no tiene que estar suponiendo que sabe o transmitiéndole a la persona que entrevista que sabe y tiene conocimiento sobre lo que el otro tiene para contar. Porque en realidad, en definitiva, no la tiene, porque la idea es que el otro me cuente. Si yo quiero construir y analizar la perspectiva del actor social, necesito escuchar al otro, necesito que el otro cuente, que el otro me explique. Entonces, el que tiene el saber es el otro, y nosotros como investigadores tenemos que poder transmitir esta cuestión. Una cuestión importante también a considerar cuando hacemos entrevistas individuales es la búsqueda de
un espacio, un lugar que sea adecuado. ¿Qué significa encontrar un lugar o un espacio que sea adecuado? En primer lugar, encontrar un espacio silencioso, un espacio en el que no haya mucho ruido ambiente. Por supuesto que si tenemos que elegir entre hacer una entrevista en un lugar que tenga mucho ruido ambiente y no hacerla, por supuesto que se hace igual. Por ejemplo, si tenemos la posibilidad de hacer una entrevista y el único lugar que podemos encontrar para realizar esa entrevista es en una plaza pública, bueno, la entrevista se hace igual. El problema que tenemos ahí es, además de la distracción y de la intervención de otras personas posible, es la cuestión de que cuando vamos a desgrabar hay muchísimo ruido ambiente y eso dificulta también poder escuchar y desgrabar correctamente aquello que se conversó en esa entrevista. Entonces siempre es adecuado encontrar un buen lugar. Y cuando decimos un buen lugar no solamente tiene que ver con las particularidades del espacio, sino con cuál es el significado de ese espacio para la persona que es entrevistada. ¿Qué significa esto? A ver, si por ejemplo yo voy a hacer una entrevista a un trabajador y el trabajador me dice, vení a mi espacio de trabajo, vení a mi oficina, que hacemos la entrevista. Bueno, yo accedo, hago la entrevista en la oficina. Pero quizá al lado de esa oficina está la oficina de su director, su jefe. Y entonces si yo voy a hacer preguntas sobre cómo se siente en su trabajo en la actualidad, es posible que la persona no se sienta con toda la libertad de pensar y de expresar, sobre todo de expresar, qué es lo que le pasa efectivamente en esa situación de trabajo. Porque está condicionado por quien está al lado que quizá puede estar escuchando. Entonces siempre uno tiene que tener como cuidados respecto de esos lugares. Vuelvo a decir lo mismo, si no se puede hacer en otro lado, se hace ahí y se recupera lo que sea posible. Pero siempre uno tiene que tratar de escoger lugares que sean neutrales de alguna manera, ¿no es cierto? Para que la persona pueda de alguna manera expresarse. Otra cuestión es la importancia de establecer una buena relación con el otro, que el otro se sienta cómodo cuando habla, que sienta que yo estoy entendiendo, estoy escuchando y me estoy interesando por lo que está diciendo. Eso se denomina rapport. Y la idea es que podamos establecer un buen rapport con la persona que vamos a entrevistar, porque en la medida que el otro se sienta cómodo, es que va a poder contar con mayor naturalidad lo que piensa, lo que siente, lo que vive, etc. Una cuestión muy importante cuando pensamos en la realización de entrevistas, tanto individuales como biográficas, como grupales, es el desarrollo o la aplicación de lo que se llama el consentimiento informado. En algunos países actualmente no se utilizan protocolos de consentimiento informado y en otros países está como mucho más desarrollado. Estoy pensando en países de América Latina, ¿no? Yo conozco países, como por ejemplo la Argentina, donde trabajamos con el consentimiento informado. ¿Por qué? Porque le pedimos a la persona, cuando la invitamos, le estamos preguntando si quiere participar en la investigación, si quiere hacer la entrevista, y estamos teniendo el consentimiento de esa persona, pero todavía no hay un gran desarrollo de protocolos de consentimiento informado. En cambio, en otros países de América Latina, esos protocolos se utilizan y están muy difundidos. Entonces siempre, lo importante es trabajar con el consentimiento informado y si podemos tener planillas de consentimiento informado, siempre, da ciertas garantías al propio investigador. ¿Por qué? Porque uno, en la planilla de consentimiento informado, le está explicando al otro qué es lo que va a hacer con esa información. Le está explicando para qué es la investigación, le está explicando por qué lo quiere entrevistar, le está explicando que puede usar el uso que se va a hacer de la información que se tiene o que se obtiene en esa investigación, la posibilidad de publicar algunas cuestiones vinculadas a esa situación y ese encuentro comunicacional entre las personas entre el investigador, la investigadora y la persona que es entrevistada. Y entonces siempre es muy propiciatorio la posibilidad de utilizar consentimiento informado. Y por otro lado, una cuestión que es muy importante es la cuestión del registro. ¿Cómo se registra la entrevista individual?
Bueno, a través de un grabador digital, ¿sí? O actualmente también se pueden utilizar teléfonos, siempre que el teléfono tenga memoria disponible para grabar, se pueden utilizar grabadores digitales o teléfonos. Y esto también tiene que ser comunicado a la persona que va a ser entrevistada. ¿Por qué? Porque la persona cuando se sienta para hacer la entrevista ya está, en conocimiento de la situación, de esta cuestión de que va a ser grabada. Y entonces la presencia del grabador o la presencia del teléfono genera menos reactividad. ¿Qué significa la reactividad? Significa que algunas personas, frente a situaciones que no les son naturales, que les son ajenas, se retrae y comienza a contar y a expresarse de una manera un poco más limitada. Entonces, para evitar esta cuestión de la reactividad, que el otro cambie la actitud o que el otro no me diga exactamente lo que piensa o lo que siente, es importante que antes de llegar a la entrevista, el investigador o la investigadora le pueda transmitir a la persona que va a entrevistar que la entrevista va a ser grabada. ¿Y por qué va a ser grabada? Y esa es la explicación fundamental. Porque si yo estoy haciendo una entrevista y estoy anotando todo el tiempo lo que me dice, puedo, no perder el hilo de la conversación. Puedo no poder mirarlo a la cara para ver sus expresiones, sus ideas, cómo se manifiesta. Entonces, siempre el uso del grabador me permite a mí estar más atenta, poder escuchar, poder repreguntar. En cambio, si yo estoy anotando y anotando, seguramente voy a perder información y voy a perder muchas veces el hilo de la conversación. Pero por supuesto, y esto también hay que, advertírselo a la persona que vamos a entrevistar, esta entrevista es anónima. O sea, a nosotros no nos interesa si se llama de una manera, se llama Juan Carlos o Felipe Alberto, lo que nos interesa en particular es lo que tiene para decir. Entonces la entrevista en definitiva es anónima porque nosotros no vamos a trabajar pensando y exponiendo en las situaciones en las que publiquemos o escribamos algo en función de esa investigación el nombre y el apellido de la persona. Bien, bueno, ¿cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta a la hora de preparar la entrevista? Por un lado, recordar, como ya dijimos en la clase anterior sobre perspectiva biográfica, la importancia de los informantes claves, es decir, la importancia de tener acceso a personas que nos abran las puertas del campo, que nos permitan acceder a los grupos que queremos entrevistar, a las personas que queremos entrevistar. Muchas veces con esas personas también se hacen entrevistas, porque esas personas tienen información contextual, información específica del grupo con el que queremos trabajar, que es muy rica. Entonces, habitualmente con esos informantes claves, además de establecer un vínculo, una relación, también se hacen entrevistas. Y después, un poco lo que también estábamos hablando recién, tiene que ver con la etapa de negociación de la entrevista con el entrevistado. Y esto tiene muchas similitudes también con lo que vimos en la clase anterior sobre historias de vida. ¿Por qué? Porque a la persona que vamos a entrevistar le tenemos que explicar cuáles son las finalidades de la investigación, que se va a grabar, la forma de registro, el anonimato. Y el anonimato no solamente de las personas, como decíamos en la clase pasada, sino también el anonimato de los lugares, el camuflaje de los lugares en los que se va a hacer, sobre los que se va a investigar. Y por otro lado, algunas cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de el uso que se va a hacer de ese material, ¿no? La posibilidad de la publicación, la posibilidad de escribir una tesis o de escribir un artículo y publicarlo con el material que se obtenga en parte de esa entrevista. Algunas cuestiones que tienen que ver hablábamos hoy del guión de entrevista, y una cosa que no dijimos y que me parece importante tiene que ver con que cuando pensamos en un guión de entrevistas y pensamos en las temáticas que vamos a trabajar, siempre es importante pensar que las preguntas tienen que ir en forma de embudo, es decir, de lo más general a lo más particular. Habitualmente se suele sugerir que uno empiece una entrevista con una pregunta general, para que la gente se pueda sentir cómoda y pueda empezar a explayarse. Por ejemplo, si hacemos una investigación en un barrio pobre, podemos preguntar cómo se está sintiendo en el barrio.
Algunas personas contestarán que se están sintiendo bien porque asfaltaron la calle y porque entonces los hijos pueden ir a la escuela. Y otras personas por ahí conectarán con algunas cuestiones que tengan que ver con las dificultades que tienen los jóvenes del barrio para acceder a determinados espacios, etc. Entonces, cada una de las personas con esa pregunta general puede empezar a expresarse, a contar, y comienza entonces a introducirse con esta cuestión de una interacción, una comunicación entre una persona entre ellos que son los entrevistados, las entrevistadas y el investigador. Ahora bien, hay una serie de tácticas que el investigador puede tener para promover la locuacidad, promover que el otro hable. ¿Cuáles son esas tácticas? Por un lado, asentir con la cabeza. Hacer así, aunque parezca una pavada, cuando uno está haciendo una entrevista, hace que el otro se sienta seguro, que sienta que lo que está diciendo es comprendido por el investigador. Y eso es una táctica muy interesante. Otra es utilizar los términos de la persona que entrevistamos. Es decir, si la persona me habla en términos, por ejemplo, Argentina, si yo le pregunto cómo le va en el trabajo y la persona me habla de laburo es, digamos, una palabra lunfarda de trabajo, que significa trabajo. Si la persona me habla de laburo, yo seguiré utilizando luego en las otras preguntas que tengo para hacer el término laburo, porque eso genera que podamos interactuar y que nos podamos estar entendiendo, que el otro no sienta que yo le hablo de trabajo y cuando él habla de laburo, ¿sí? Como que podamos conectarnos y establecer un rapport que nos permita interactuar de manera natural. Otra de las estrategias es recuperar el final de las frases. Es decir, si la persona me estaba hablando de que había dejado de ir a la escuela porque tenía que ayudar a su mamá, bueno, si la siguiente pregunta, yo quiero preguntarle cómo es un día de tu vida, podría articular diciendo, vos me decías recién que habías dejado de ir a la escuela porque tenías que ayudar a tu mamá. Entonces, si yo pensara o te preguntara cómo es un día de tu vida, ¿qué me responderías en relación a esta situación de que tenés que ayudar a tu mamá? Entonces, de alguna manera, yo en esa pregunta estoy recuperando lo que viene diciendo y estoy volviendo a preguntar, orientando la pregunta a lo que a mí me interesa saber, que tiene que ver con un día cotidiano, la cotidianidad de su vida. ¿Sí? Otra de las cuestiones importantes es pedir ampliaciones. Cuando no entendemos, cuando no sabemos, tenemos que mostrarle al otro que nosotros no somos el otro y que necesitamos que nos explique y que nos amplíe un poco eso que desarrolló. También una de las características fundamentales para promover la locuacidad es mirar a la cara. Si uno mira a la cara, implica que uno está prestando atención, y si además asiente con la cabeza, implica que hay una comprensión por parte de la persona que está escuchando eso que se está narrando. Y eso es súper importante a la hora de hacer una entrevista. Por otro lado, una cuestión, digamos, central es formular las preguntas de manera amable, que el otro sienta que nosotros estamos interesados, y la amabilidad es algo muy importante a la hora de formular preguntas. Y después, y una cuestión muy importante, es respetar los silencios. Es decir, muchas veces suele ocurrir que frente a una pregunta particular, las personas hacen silencio y uno tiene que tratar como investigador de respetar ese silencio. Lo que suele ocurrir es que en las primeras entrevistas uno está ansioso, está nervioso, y entonces muchas veces no escucha ese silencio, o ese silencio le genera cierta angustia, entonces enseguida pregunta o repregunta, y entonces se pierde la oportunidad de que el otro pueda expresar lo que le pasa. Entonces es muy importante tener paciencia, estar tranquilo y saber escuchar. El saber escuchar es muy importante a la hora de hacer entrevistas individuales. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de la técnica de la entrevista individual? Una cuestión que quisiera decir antes, que tiene que ver con la idea de la profundidad. Las entrevistas semiestructuradas o las entrevistas abiertas o no estructuradas suelen ser llamadas también entrevistas en profundidad. La profundidad tiene que ver con poder conocer en profundidad el mundo de representaciones del otro, poder escuchar, poder
establecer una relación intercomunicativa con el otro en el que el otro se pueda expresar y me pueda contar en profundidad lo que siente, lo que piensa, lo que le pasa, etc. Es decir, la profundidad no tiene que ver con el tiempo de la entrevista, cuánto tiempo duró la entrevista, sino en poder conocer en profundidad aquello que el otro tiene para decir. Entonces ustedes en la bibliografía van a encontrar que estas entrevistas individuales de las que estamos hablando, sobre todo las semiestructuradas y las abiertas, son llamadas también entrevistas en profundidad y tienen que saber que la profundidad tiene que ver con esto que yo les estoy mencionando. Bien, vamos ahora entonces a las ventajas. ¿Cuáles son las ventajas de realizar entrevistas en profundidad, semiestructuradas o abiertas? Por un lado, este tipo de técnica nos permite tener una gran cantidad de información. Como van a ver en el slide, hemos identificado en realidad 5 ventajas, ¿sí? Entonces, una es obtener una gran cantidad de información, porque cuando uno realiza investigación con entrevistas en profundidad, individuales, obtiene una gran cantidad de información. Por otro lado, porque permiten clarificar y repreguntar, es decir, nosotros podemos repreguntar. Si nosotros trabajamos, en cambio, en una investigación cuantitativa con un cuestionario, con preguntas cerradas, no es posible repreguntar. Entonces, lo que permiten las entrevistas individuales es esta cuestión de repreguntar. A su vez, frente a la técnica de observación participante, que vamos a ver en la clase siguiente, las entrevistas individuales nos permiten conocer cuestiones que no se pueden observar. Es decir, hay veces que nosotros necesitamos preguntar, porque si hacemos una investigación con observación participante, la observación solo no nos permite comprender aquello que estamos observando. Entonces necesitamos preguntar. Entonces, frente a la observación participante, la ventaja que tiene la entrevista individual es que nosotros aquello que no entendemos lo podemos preguntar. Frente a la entrevista grupal es preferible por su intimidad, porque es una relación entre dos personas que están estableciendo una comunicación en un contexto y en un espacio de cierta intimidad. Entonces, en ese sentido, es preferible porque es, digamos, de alguna manera más acotado. Y luego, frente a la entrevista biográfica, bueno, las entrevistas individuales suelen ser más breves. Cuando hablamos de breves, estamos hablando de un tiempo de entre 40 minutos y 1 hora. No se suele sugerir que se desarrolle la entrevista más allá de 1 hora y media, porque las personas después se empiezan a cansar y empiezan a repetir. Entonces, para evitar la repetición, siempre con ese contexto temporal, con ese periodo de 1 hora, 1 hora y media, uno podría pensar que está bien. Y luego tenemos las desventajas. Bueno, necesitamos tiempo para que se desarrolle, ¿sí? O sea, para el desarrollo de la entrevista necesitamos tiempo. Como recién decíamos, yo no puedo hacer una entrevista en 15 minutos. Eso no es una entrevista individual en profundidad. Para hacer una entrevista individual en profundidad yo necesito que haya una interacción con el otro y pueden ser 40 minutos. Por otro lado, es posible que la entrevista genere cierta reactividad. Lo que decíamos hoy, que ya mencionamos, esta cuestión de que el otro cambie su actitud frente a la presencia o frente a una pregunta que le resulte incómoda, etc. Por otro lado, existe una cuestión que tiene que ver con los problemas de fiabilidad. Esto es muy importante porque la fiabilidad se relaciona con esta cuestión de si es fiable o no lo que el otro me está contando. Una cuestión muy importante a saber es que cuando nosotros realizamos entrevistas y le preguntamos al otro, no cuestionamos la verdad del otro. Aunque nosotros sepamos que eso que me está contando no se desarrolló de esa manera o no es efectivamente así, yo como investigador no lo cuestiono en la situación de entrevista y tampoco cuando lo analizo. En todo caso, lo que me puedo preguntar es por qué el otro dice eso que dice. Pero yo no cuestiono la verdad, porque la idea es que la verdad la tiene el otro, porque yo quiero conocer el mundo de representaciones del otro. Y si ese otro piensa de determinada manera, yo tengo que respetarlo. Entonces, las cuestiones de fiabilidad son relativas y uno tiene que poder ahí desarrollarlas interpretativamente. Y por otro lado, muchas veces cuando hacemos entrevista no podemos observar en los espacios naturales. Si yo voy a hacer una entrevista con trabajadores de una empresa y los trabajadores de la empresa me hablan de determinada cuestión de esa empresa, de determinados espacios,
y yo como investigador no conozco la empresa, bueno, ahí tengo una limitación y eso es una desventaja, porque, digamos, no puedo terminar de comprender en profundidad aquello que el otro me está explicando, ¿sí? Entonces, esto para las entrevistas individuales. Vamos ahora a los grupos focales y los grupos de discusión. Cuando pensamos en los grupos focales, en los grupos de discusión, obviamente estamos pensando en entrevistas que son a más de una persona. Si proponemos una definición, podemos decir que es una técnica de investigación que recolecta datos sobre un grupo que interactúa en base a un tema propuesto por el investigador con la idea de captar representaciones colectivas, construcción de discursos ideológicos, etc. ¿Cuál es la idea fundamental? Como decíamos al principio de la clase, para desarrollar una técnica, esa técnica tiene que estar en relación a la pregunta de investigación. Entonces, habitualmente cuando trabajamos con grupos focales o con grupos de discusión, la idea es poder ver cómo se construyen las representaciones colectivas, cómo en esa interacción con otros las personas van definiendo, construyendo esas representaciones colectivas que tienen como grupo. Entonces, a la hora de aplicar una investigación con grupos focales o grupos de discusión, siempre es importante recordar que la pregunta de investigación que se tiene que ver con esta cuestión. Luego también, en este tipo de técnica de investigación, existen diferentes tipos o diferentes, digamos, tipologías. Nosotros vamos a señalar que la existencia de 3 tipos de entrevistas de este tipo. Las entrevistas grupales, los grupos focales y los grupos de discusión. ¿Cuáles son las diferencias entre estos 3 tipos de entrevistas a más de una persona? Por un lado, cuando yo hablo de entrevista grupal, no implica necesariamente que en esa entrevista haya y se recupere la interacción, o que lo importante sea la interacción y la construcción colectiva a partir de la interacción. Es decir, yo puedo hacer una entrevista grupal con una familia, llevar un guión de entrevistas e ir preguntándole a cada uno qué piensa sobre determinada cuestión. O a un grupo de colegas profesionales o a un grupo de sindicalistas, y cada uno va contando qué piensa sobre la pregunta o la temática que yo como investigadora estoy proponiendo. En cambio, cuando pensamos en los grupos focales, pensamos en la interacción. Lo que en sí nos importa es cómo construyen colectivamente en esa interacción las personas que están participando de la entrevista. Y hay allí una conducción directiva de parte del moderador. Cuando nosotros pensamos en una entrevista grupal, pensamos en un grupo de entre 5 y 10 personas que participan de una situación de entrevista en la que existe un moderador, que es el investigador, que es quien pregunta o quien propone temas, quien presenta. Entonces, cuando pensamos en los grupos focales, pensamos que ese moderador tiene una conducción directiva. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene claro qué es lo que quiere preguntar, tiene un guión de preguntas, va introduciendo las preguntas, va orientando la participación y promoviendo la participación de todas las personas, etc. En cambio, cuando pensamos en un grupo de discusión, pensamos en la misma situación de entrevista con un moderador, pero esa moderación es no directiva. Es decir, el moderador propone la temática que se quiere plantear y deja que el grupo discuta, que el grupo interactúe y que en función de eso vayan surgiendo temas en los que se pueda discutir, sobre los que se pueda discutir y de los que se pueda obtener cierta información. Por supuesto, puede intervenir en caso de situaciones conflictivas, pero la idea es que no hay una dirección tan clara como si lo hay en los grupos focales. Bien, ¿cuáles son los diferentes usos que se hacen de estas entrevistas? Por un lado, y el uso más conocido es para las investigaciones de mercado, cuando se analizan las actitudes en relación a ciertos productos o servicios. Entonces, cuando ustedes deben conocer diferentes investigaciones de mercado donde las empresas proponen a un grupo determinado que puedan desarrollar o explayarse sobre determinada cuestión. Por ejemplo, si estoy haciendo un análisis sobre determinado producto, como, no sé, el uso de determinadas pilas, yo puedo decirle a las personas, bueno, que señalen, sostengan qué les parecen
las pilas larga duración, las pilas corta duración, y cada una de las personas va diciendo, y habitualmente en esas investigaciones de mercado además se utilizan otros tipos de soportes, como por ejemplo imágenes, para que la gente pueda ir relacionando, ¿sí? Entonces, ese es un tipo de uso de estos grupos focales o grupos de discusión. Otro es el estudio académico, ¿sí? En el cual los investigadores quieren conocer cómo se construyen las representaciones sobre determinada cuestión en un grupo determinado, y entonces desarrollan ese tipo de investigaciones. Un ejemplo que podemos dar es, por ejemplo, si queremos hacer un análisis sobre las representaciones colectivas que tienen los trabajadores del sector servicios, que trabajan supongamos, en una empresa de comidas rápidas. Entonces, yo hago una selección de personas que trabajan en empresas de comidas rápidas y los hago interactuar para que puedan decir qué piensan sobre el trabajo, qué piensan sobre la carga horaria, qué piensan sobre las condiciones de trabajo, etc. Entonces, la idea es que se utiliza este tipo de técnica para hacer este tipo de investigaciones. Otro tipo de investigaciones son los estudios conocidos de opinión pública o de intención de voto. Cuando en los países hay elecciones, habitualmente se hacen grupos focales para, digamos, conocer la intención de voto de los diferentes perfiles de la población que tiene que votar o elegir. Bien, vamos a la composición de los grupos. Bueno, cuando pensamos en los grupos, como recién decíamos, pensamos en que tienen que ser entre 5 o 10 personas. La idea es que esas personas no se conozcan entre sí, pero que tengan el mismo perfil, es decir, que formen parte de un mismo grupo o sector, como recién decíamos, trabajadores del sector servicio de empresas de comida rápida, ¿sí? La idea es que esas personas además no tengan conexión o interrelación entre sí, que no se conozcan, para evitar la cuestión de la asimetría, o que esas relaciones que tengan por afuera de la entrevista se traigan y se proyecten en la entrevista. Y son contactadas tanto de manera formal como de manera informal. Por otro lado, cada grupo, como decíamos recién, debe tener una composición relativamente homogénea. Es decir, digamos, la idea es poder conformar grupos en los que los perfiles de las personas que participan sean bastante similares. Por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Yo puedo hacer un grupo con trabajadores del sector de servicio de una empresa de comidas rápidas de un local, o para darle más heterogeneidad, aunque sigo respetando la cuestión de la homogeneidad, puedo elegir a trabajadores que trabajen en varios locales. ¿Por qué? Porque de esa manera yo lo que estoy logrando es que no se conozcan entre sí, que no haya relaciones, etc. Entonces la idea es que tienen que ser grupos homogéneos. Y después, para el análisis y la comparación, yo puedo hacer grupos heterogéneos. Entonces puedo pensar en hacer un grupo de varones que trabajen en esa empresa de comidas rápidas y hacer un grupo de mujeres, para después contrastar si la cuestión de género influye en esas representaciones. Pero esa decisión de que sean varones y mujeres tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con la pregunta de investigación. Es la pregunta de investigación la que va a orientar la conformación de los grupos. Si yo me pregunto las diferencias genéricas de las representaciones de los trabajadores de comidas rápidas sobre el mundo del trabajo que transitan, haré grupos de varones y de mujeres. Pero si yo me pregunto si existen diferencias y cómo se construyen entre trabajadores jóvenes y trabajadores adultos de empresas de comida rápida, los grupos serán conformados por jóvenes y por adultos. ¿Sí? Entonces es la pregunta de investigación lo que orienta el perfil y cómo se conforma ese grupo de investigación que yo voy a desarrollar, ese grupo en el que yo voy a hacer entrevistas, grupos focales o grupos de discusión. Una cuestión también a considerar es que habitualmente la entrevista grupal los grupos de discusión, y los grupos focales son cara a cara. Sin embargo, se pueden hacer o realizar de manera virtual. Y por otro lado, es importante recuperar la figura del moderador. ¿Por qué? Porque es el moderador quien va a participar en la escena y va a tratar de propiciar que se desarrolle la temática, que se discutan los temas que se quieren, que la investigación, digamos, requiere,
y es entonces quien tiene que tener un rol muy activo a la hora de propiciar la interlocución, propiciar el intercambio y poder recuperar lo que surja de allí. Una cuestión importante que me parece señalar es, como decíamos hoy, que mientras los grupos focales son grupos en los que se trabaja con guión y los grupos de discusión son grupos en los que no se trabaja con guión, es importante la cuestión de cuáles son los diferentes roles que tiene el moderador. El moderador en el grupo focal tiene un rol más activo, como decíamos hoy, y además de un momento de autopresentación en el que cuando empieza la entrevista se presenta y le pide a los demás que se presenten, también tira una pregunta disparadora para que las personas empiecen, disparadora temática, ¿no? En la que las personas puedan expresar lo que piensan. Y luego va proponiendo distintas preguntas temáticas para continuar con ese guión que tiene en su cabeza hasta, hacer como un comentario de cierre de la entrevista. En cambio, en los grupos de discusión, como se ve en la filmina, la idea es que la discusión sea más abierta. Entonces, el moderador, digamos, propone una pregunta inicial, disparadora, para discutir sobre determinada cuestión, y luego la idea es que haya, digamos, no haya una dirección, digamos, muy presente del moderador, sino que la idea es que vayan surgiendo a partir de la discusión, reflexiones, discusiones sobre la cuestión. Hablemos un poco del espacio de la reunión de grupo focal. ¿Cuál es el espacio? Bueno, es necesario, como decíamos también para la entrevista, que sea un espacio silencioso, en la medida de lo posible, y también, digamos, lo que se suele pensar o sugerir es la presencia de una mesa redonda donde las personas puedan sentarse y que puedan mirarse a la cara, porque en esa interlocución y el rol de la mirada es muy importante a la hora de pensar en la interacción, en la resolución de conflictos, en las discusiones sobre determinadas cuestiones. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de los grupos focales y los grupos de discusión? Bueno, que tienen escasa reactividad en principio, porque, digamos, como es una interacción comunicativa entre varios, no existe la intimidad y la incomodidad que a veces puede suceder en una entrevista individual. Entonces, esa es una de sus ventajas. Por otro lado, la información se construye como en situaciones reales, porque la discusión puede, digamos, dar lugar a una conversación, sobre todo si es un grupo de discusión natural, en el que las personas vayan opinando y diciendo. Entonces hay cierta naturalidad que es como ventajosa. Por otro lado, insume en poco tiempo. Uno puede construir mucha información en poco tiempo, ¿sí? Porque está escuchando diferentes opiniones en un lapso de 1 hora y media también. Y por otro lado, es posible contrastar opiniones distintas, y eso también es muy interesante, porque en un grupo que tiene un perfil similar, uno puede ir identificando diferentes cuestiones que son interesantes y puede empezar a explicar por qué suceden determinadas cosas, por qué se construyen determinadas representaciones y por qué hay diferencias al interior de ese mismo grupo. Y finalmente, si pensamos en las desventajas de los grupos focales y de los grupos de discusión, podemos señalar que se obtiene una información menos profunda, por ejemplo, que la entrevista individual, ¿sí? Porque circula la información de una manera distinta, se construye de una manera distinta y hay menos profundidad. Por otro lado, es más costoso porque uno tiene que tomarse tiempo para convocar a las personas, necesita recursos porque muchas veces en los grupos, la participación en los grupos se paga, entonces las personas participan y se interesan en participar porque van a recibir una contraprestación monetaria. Y por otro lado, si nosotros no sabemos cómo se conformó el grupo, porque no lo conformamos nosotros como investigadores, sino que contratamos a alguien para que lo haga, es posible que nosotros creamos como investigadores o investigadoras que las personas no se conocen y en realidad las personas sí se conocen, entonces hay una construcción medio ficticia de esa discusión. Entonces, como investigador, cuando uno tiene cierta trayectoria haciendo grupos, tiene diferentes estrategias para ir chequeando esa situación, ¿sí? O viendo a quién va a contratar para que reclute a las personas que van a participar
o haciendo el mismo, o digamos, ella misma, la investigadora, ese reclutamiento de personas, ¿no? Como para garantizar esta cuestión de que no se conozcan y de que se pueda dar una relación intercomunicativa lo más natural posible, sin la presencia de asimetrías en el interior. Bueno, hasta aquí entonces las cuestiones vinculadas a las entrevistas individuales y las entrevistas grupales.